Este era nuestro mundo. Aquí vivían mis padres, yo, después mis hijos, y ahora ha pasado para mi nieta. Esta casa se ha levantado de madera de roble, fuerte. Ha pasado de mis abuelos para mí, y ahora es tuya. Las cosas desde que yo era joven han cambiado mucho, pero para bien. Todos los montes que yo he heredado de mi familia son ahora de mi nieta, que creo que los va a cuidar y administrar de otra manera. Pero en el monte había que ir a por leña, a arrancar los robles. En cierta manera, los abuelos llevaban razón. El mundo tenía entonces una organización perfecta. En realidad era así. Cada momento, cada periodo histórico, cada manera de vivir tiene un modelo definido, una armonía natural. El monte, el bosque, formaba parte de ese mundo. El monte tenía un papel perfectamente definido. De hecho, constituía un elemento básico en el equilibrio ecológico, cultural y económico de la sociedad agraria, nuestra sociedad tradicional. Un modelo que con muy pocos cambios llegó prácticamente hasta nuestros días y que hoy está viviendo profundas transformaciones. La realidad del monte en Galicia es compleja. Sus raíces históricas son antiquísimas, se remontan en el tiempo a las formas de derecho germánico. Para que nos hagamos una idea, Galicia tiene geográficamente una extensión de casi 30.000 kilómetros cuadrados, tanto como la superficie de Bélgica. 3/4 partes de esta superficie están cubiertas de bosque y casi medio millón de familias tienen alguna propiedad forestal. La propiedad del monte en Galicia se divide en dos formas básicas. Por una parte, los montes de particulares que representan el 68% del monte gallego. Por otra, los montes vecinales en mano común, con el 30%. Por último, están los montes públicos, si bien estos apenas suponen un 2% del total de la superficie forestal. El monte ha cumplido una función esencial en la reproducción de la pequeña explotación campesina y de la explotación tradicional. De hecho, Abel Buillet habla del monte como soporte del complejo agrario, porque aportaba los elementos fundamentales para la reproducción de la propia explotación, como eran el esquilmo, el pasto, la leña y sobre todo podía hacerse un cultivo itinerante. Desde principios del siglo XX, el monte experimentó por una parte un proceso de individualización y por otra un proceso de separación progresiva de las funciones tradicionales. ¿Qué hago yo aquí? Pues bien, soy la nieta del señor Manolo, heredera de sus montes y también ingeniera forestal. Esta es la breve historia de mi familia, que quizás sea la historia de los casi medio millón de propietarios de monte existentes en Galicia. Fue mi tatarabuelo a principios del siglo XIX quien inició la tradición agrícola y forestal de mi familia. En aquel entonces la situación económica era bastante mala y el viejo decidió comprar tierras de cultivo y unos montes con el fin de asegurar el futuro de su familia. Emigró a Cuba, pero le fue mal y su hijo tuvo que hacerse cargo de las deudas. Los montes se empleaban para recoger mulime con el que hacerle la cama al ganado. No existía cultura forestal. En el año 1945 mi bisabuelo comenzó a trabajar en el ferrocarril. Así pudieron terminar de pagar los montes. Pero sería más tarde, a principios de los años 70, cuando mi abuelo se encargó de la gestión y cuidado del monte. La situación económica era más desahogada y se compraron nuevas tierras. La cultura forestal en La Mariña comienza con el apogeo del eucalipto en los años 50. El soto se plantó cuando mi abuela tenía 15 años.
A partir de los años 70 se abandonan las tierras de cultivo y mi abuelo empieza a trabajar de cantero. Estas tierras se plantan de eucaliptos y algunos pinos. Hasta el año pasado mis abuelos cuidaron y gestionaron estos montes, pero ahora me toca a mí hacerme cargo de estas tierras con una visión distinta a la que tuvieron ellos. Uno de los problemas de los montes de la Mariña y en general de toda Galicia es la pequeña superficie de las parcelas. Los propietarios tienen menos de 3 hectáreas de terreno repartidas en varios pedazos. Mi abuelo dice siempre que cuando él falte se van a perder los montes, pues nadie va a saber dónde están. Una de las soluciones a ese problema sería el desarrollo de fórmulas asociativas que hicieran viable la gestión del monte. En el norte de Galicia, otro problema actual es la excesiva dependencia de una sola especie que aumenta el riesgo de plagas y dolencias. Los montes vecinales representan hoy el 30% de toda la propiedad del monte en Galicia. En el pasado, esta propiedad le dio una gran elasticidad al modelo de poblamiento ocupacional del suelo. Para las pequeñas explotaciones familiares, el monte fue una importante fuente de recursos que hizo posible su supervivencia. La distribución por el país de las más de 650.000 hectáreas de montes vecinales sitúa a Orense como la provincia en la que este tipo de propiedad es más frecuente. A pesar de su extensión en esta provincia, es donde se encuentran los montes en mano común más descapitalizados, produciendo escasos beneficios para sus dueños y sufriendo un riesgo elevado de incendios. El problema del monte es un problema de definición de usos y de adecuación entre su titularidad jurídica y un uso que sea socialmente rentable. La sociedad agraria gallega ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Estas transformaciones se debieron fundamentalmente a factores externos como la emigración a Centroeuropa o a Cataluña. La consecuencia de esto ha sido la despoblación y el envejecimiento de los que quedaron. Otro factor de cambio, quizás el más importante, fue la baja rentabilidad y el escaso atractivo económico de los montes vecinales, en un principio imprescindibles para subsistir y más tarde abandonados por sus propietarios. El abandono de las tierras vecinales no es justificable en la sociedad actual, que debe racionalizar y proteger sus recursos para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de los beneficios que el bosque reporta. Esto es lo que están haciendo los comuneros de San Bieito de Rabiño en Orense. Pues el monte estaba, cuando se repartió, prácticamente descuidado de todo. Debido a los incendios e historias, había superpoblación, los pinos no crecían, había mucha maleza. Prácticamente descuidado de todo. Ante todo hay que evitar que se quemen, porque así estaríamos otra vez con lo mismo, y esto serían aliagas y carquesias dentro de unos años. Básicamente que no se queme. Estamos en Atios, una localidad próxima a Porriño. Todo este monte pertenece a los vecinos de Atios y Budiño. Desde hace unos años, la comunidad de vecinos cuida y gestiona unas 800 hectáreas. Estas 3 comunidades de montes, con estatutos, directiva y forma de gestión diferenciada, están formadas por un colectivo de 900 vecinos. Los comuneros de Atios y Budiños trabajan en la industria y servicios, mientras que en Covelo hay una cierta dependencia del sector agrícola. Estas 3 comunidades llevan más de una década gestionando el monte con el fin de obtener una renta económica sostenida.
La Comunidad de Montes salió en el decreto Ley del Estado, que salió en el año 1982. Fue cuando vio la clasificación de los montes a mano común y entonces un grupo de aquí, de vecinos, iniciaron e hicieron la Junta de Montes. El primer paso fue abrir caminos y el plan de ordenación que se hizo en el año 1997, que es la guía que tenemos la comunidad para poder movernos. Se trata de hacer un aprovechamiento racional del monte, de forma que éste produzca unos ingresos para la comunidad, para la parroquia, unos ingresos constantes y periódicos. Saber lo que hay en el monte, cómo se van a explotar y hacer un estudio de especies de plantío que se dan aquí. Tenemos así una zona experimental donde estamos trabajando con especies autóctonas como puede ser el roble, el castaño, el cerezo, algo de nogal. El monte está dividido en 3 cuarteles. Un cuartel de producción, pino básicamente, otro de uso social donde no contaría la producción y un tercero, debido a la altitud y a la pobreza de los suelos, entraría dentro de los turnos de corta. Ahora vamos a mostrarles cómo se ve el monte gallego desde el aire. Los montes de la Mariña están mayoritariamente ocupados por eucalipto en el litoral. Constituyen el ecosistema forestal más productivo de Europa. La costa atlántica perfila las provincias de A Coruña y Pontevedra. Su relieve es suave al norte y se vuelve accidentado en las tierras meridionales. Ancares y Caurel forman 2 reductos de valiosísimos ecosistemas forestales: hayas, bosques de tejos y acebales. Mesetas y depresiones configuran una comarca con ciertos rasgos de llanura y un fuerte componente mediterráneo. Es uno de los enclaves más despoblados e inhóspitos de Galicia. Los ríos Miño y Sil tejen una comarca de relieve muy accidentado, formada por una compleja mezcla de especies entre las que se pueden encontrar alcornoques y encinos. Una climatología dura y un relieve muy accidentado definen la montaña del sur y suroeste de Orense. Estamos en la comarca de Maía, en el ayuntamiento de Brión, una comarca tradicionalmente agrícola y ganadera en la que desde hace 15 años se está dando un fuerte impulso forestal. Para superar las pequeñas dimensiones de las parcelas, los propietarios crearon agrupación para gestionar el monte. Domingo Guzmán Russo es uno de los pioneros de este tipo de iniciativas. Hola, buenas tardes. Hola, Domingo. ¿cómo está usted? Ben. ¿Qué se trae por aquí? Pois veño a mirar a ver como está podando Pois estes mira, aquí piñeiros. pasando na tarda máis limpiando estes piñeiros que fai falta limpiarlos. Sí, sí, xa ves que ten así moi cuidadiña. Bueno, todo máis ou empodado. menos debían estar todas así, pero bueno, en fin, todas non están, pero bueno, vamos facendo o que podemos. Pues aquí venimos, podamos el pino para hacer buena madera. Entresacamos los pinos, hay que separarlos y les pasamos la desbrozadora a las fincas para que quede limpio, para que no haya peligro de incendios. Aparte de que cuidamos bastante el monte, con todo eso puede haber un incendio a cualquier hora. Esto es lo que se les hace a los pinos y es necesario hacérselo. Cortar la rama cuando es pequeña para que la madera no haga nudo dentro, porque si tiene nudo la madera pierde valor. Porque, por ejemplo, en este pino, la torada abajo está muy bien, pero la de arriba ya no es igual. La poda la hacemos cada 2 años porque es conveniente no quitarle mucha rama al árbol,
porque si no le quitas también el crecimiento. La planta se alimenta por la rama, no solo por debajo. Hay que dejarle arriba 5 o 6 vueltas de rama. La rama es importante en los árboles y hay que cortarla delgada, no gorda, bien pegada a la corteza, que no le queden tocones fuera del árbol. El monte siempre lo he querido por el dinero, por el beneficio que me ha dado. Decidimos dejar las vacas e ir al monte, porque pensamos que iba a ser más rentable que tener pocas vacas. Era necesario tener muchas, o si no, no valía para nada. El monte se había abandonado desde hace 20 años debido a que los ganaderos no usaban ya las aligas del monte para abono. No querían monte, no venían al monte, ni cortaban ningún monte. Pues lo primero que hicimos fue hacer la asociación, los estatutos, y después cumplirlos. Plantar todas las parcelas que había dentro de la asociación de los propietarios. Aún hay bastante abandono, que aún podíamos producir dicen que el 40, el 50% más de madera, tanto de pino, como de eucalipto, como de castaño, como de nogal, como de todo. La gente, la juventud, también ha abandonado un poquito. Los mayores estamos cansados y viejos, y el monte va quedando un poco tal. Pero hay que plantarlo en condiciones, para limpiarlo con maquinaria, para que sea más rentable, sin tanto trabajo. Ya mis padres tenían monte y pinares, pero después hicimos una asociación, una cooperativa de leche. Estuvimos trabajando aquí cerca de 20 años y por eso el monte fue abandonado. Con todo eso yo siempre tuve una cierta idea de plantar y fui limpiando los montes. Después de hecha la cooperativa, se plantó mucho más. Se plantó por parte de los hijos otras plantas, se plantó eucalipto, pino, los vecinos también fueron entrando, no en concentración. Se agruparon fincas de 3 a 4 vecinos para plantar espacios mayores. El problema de este monte era que era muy charco, y no nos quedó más remedio que hacer varias zanjas para poder sanearlo, para que las plantas fueran para arriba. Sí, los propietarios hacemos unas labores porque marchamos bastante unidos. Nos ponemos de acuerdo con todos los tractores. Unos ayudamos a los otros y venimos unos a limpiar y otros a podar. Marchamos todos en plan cooperativo en esta pequeña cosa. En estas pequeñas parcelas que tenemos aquí plantadas, tenemos el resini, que tiene aproximadamente 9 años, y otros plantados, que es el del país. Según mi forma de ver, crece mucho, va más rápido, pero tiene muchas más enfermedades. Tiene la banda roja, hay que podar mucho más que en los otros. A mí me gusta mucho porque crece mucho, pero para mí es preferible el del país y no este. Hace 15 años aproximadamente ardían los montes todos los días, y aquí y en varias zonas de por ahí. A raíz de eso tratamos de limpiar y de plantar y de organizar todo, poner todo en línea para poder limpiar con los tractores y con las desbrozadoras y con todas esas cosas. Además, hacemos vigilancia todas las noches, 2 hombres con un coche alrededor de los montes por si hay incendios. Tenemos cisternas cargadas con agua y apagafuegos. Estamos preparados para hacer todo lo que podemos para que los montes resistan y vayan hacia arriba. Durante los últimos 10 años, nuestra riqueza forestal ha crecido más de un 40%. El monte gallego tiene en la actualidad cerca de 700 millones de árboles. Esto significa la recuperación de tierras improductivas para mejorar la economía de sus propietarios.
Es necesario mejorar el ecosistema, los espacios degradados, especialmente en la Galicia interior, tan castigada por la desertización y la despoblación de las aldeas. Con esto ampliaremos la masa forestal y se contribuirá a una mejora del medio ambiente, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. El bosque es un elemento fundamental para el equilibrio ecológico que aporta muchos otros beneficios. Estábamos viendo que venía muchísima gente de fuera y que si venían era porque sacaban rendimiento. Lo que se hizo fue mirar los derechos que teníamos sobre el monte y, visto que teníamos derecho, empezamos a poner carteles y se cerró el monte y empezamos a coger las setas. En este monte encontramos el Boletus edulus, se coge la lengua de buey, se recoge alguna chantarela, algún níscato, pero ocasionalmente. Las setas se dan bastante bien. Ahora ha bajado la producción, desde hace unos años tal vez por el tiempo que hizo, pero se dan bastante bien. Todos estos recursos que aporta el bosque son de especial interés para el desarrollo socioeconómico del Monte Gallego, que no debemos olvidar ocupa más del 50% del total de la producción forestal del Estado. Pero este patrimonio natural y económico se vería amenazado de no estar acompañado de una investigación que garantice su futuro y lo conserve para las generaciones siguientes. El monte no se puede concebir en la actualidad sin una investigación específica. Uno de los campos de estudio son las plagas. En la actualidad se estudia la dolencia de la procesionaria cafeta alpino insigne o la plaga del goníptero del eucalipto. La investigación implica el análisis y seguimiento del crecimiento de los bosques en un entorno natural. Estos expertos del Centro de Investigación Forestal de Lourizán analizan los nutrientes, el nivel de humedad del suelo y su relación con el crecimiento de los árboles. En el mismo centro de investigación se está llevando a cabo un ambicioso programa de mejora genética de varias especies. El proyecto consiste en la multiplicación de esquejes in vitro a partir de pequeños fragmentos de un árbol recogido previamente en el campo. Lo que hacemos es la multiplicación de 3 especies de interés para Galicia, que son el castaño, el nogal y el cerezo, que previamente fueron seleccionados los árboles de partida por buen comportamiento en el campo. Entonces este material crece en estas condiciones de cultivo. Este cerezo, que ya está desarrollado con sus raíces y que a continuación pasará a un invernadero con condiciones muy controladas, en temperatura, humedad e intensidad luminosa, que llega y bueno, finalmente pasaría al vivero y a una plantación para seguir la evaluación de esta especie en concreto. A pesar de que ya se han conseguido algunos importantes logros en los estudios sobre el bosque gallego, aún queda mucho por andar. La labor de investigación que realiza la Universidad Gallega encuentra en nuestros montes un elemento de interés prioritario. La importancia económica del sector forestal maderero gallego se podría incrementar considerablemente, de un lado, acudiendo a una mejora genética de las especies forestales, incluso los pinos y los eucaliptos, incluso las especies foráneas, y también aplicando tratamientos culturales y silvícolas apropiados. El monte gallego genera anualmente solo en madera una facturación de casi 240 millones de euros y por eso uno de nuestros recursos estratégicos. Un bien presente que tenemos la obligación de cuidar, ya que debe garantizar el futuro.
La madera fue desde siempre el material más utilizado por el hombre, en la vivienda, en el arte, en la construcción de todo tipo de aparatos para la vida. Como este barco, en el que toda la estructura y el casco están prácticamente hechos de madera. Hoy ya no se hacen barcos de madera, hay nuevos usos: papel industrial, productos higiénicos, construcción, diseño. Ha cambiado el destino que se les da a los productos extraídos del bosque, pero la demanda es cada vez mayor. Para mi abuelo, el monte fue una riqueza que le permitió sacar adelante a la familia. Mi compromiso es seguir cuidándolo como el mejor de los jardines.